Hola, ¿cómo estás? Disculpe de la semana pasada, el sábado pasado mi hijo estaba cansado y no pudimos hacerlo el sábado y habíamos quedado que lo íbamos a hacer el domingo, pero el domingo entonces yo amanecí en donde compartí mensaje con la iglesia Príncipe de Paz de aquí de El Paso en la mañana, pero ya estaba yo enfermo y no podía entonces hacer el mensaje de que normalmente hago, que ustedes ven en YouTube. Y hoy vamos a estar viendo en Mateo el capítulo 21, los versículos 28 al 32. Mateo 21 del 28 al 32. Y quiero comenzar pensando en cuando a alguien se le pide hacer algo y no lo hace. Muchas veces a los hijos se les piden hacer algo y por una razón y otra dicen que sí, pero luego no lo hacen. En el caso de mi esposa, me acuerdo cuando ella era jefa de piso, enfermera, y le decía a una de las aides que hiciera algo y ellas luego no lo hacían, y me decía, bueno, en esos casos en vez de seguir, sí les digo 1 o 2 veces, a lo mejor a la tercera, pero por la urgencia, si no lo hacen, entonces yo lo hago, aunque ellas deben de hacerlo. Y podemos ver diferentes ejemplos de cuando a alguien se le pide que se haga algo y no lo hace. En el pasaje que vamos a ver, el pasaje anterior a los fariseos habían hecho la pregunta: ¿con qué autoridad haces todo esto? Y la respuesta de Jesús les dijo: mira, si ustedes me responden a esta pregunta, yo les responderé al otro. Y él les dijo: ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Y ellos mismos llegaban a pensar, pues si decimos de los hombres, la gente se va a poner en contra nuestra porque ellos pensaban que Juan era el profeta. Y si decimos que es del cielo, entonces van a decir: ¿y por qué no lo siguieron? Y viene entonces el Señor Jesucristo a decir esta parábola de los 2 hijos en Mateo 21 del 28 al 32. Y yo quiero que pensemos hoy en la pregunta: ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Y dice así entonces en Mateo 21 del 28 al 32. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él contestó y dijo: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo, y él respondió diciendo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Comencemos en ese versículo 30.
en promesas vacías no es suficiente. Y déjeme aclarar algo. En las diferentes versiones es interesante que hay unas versiones que van a decir esta parábola cambiando al que el primero fue el que dijo que iba y no fue, y el segundo fue el que dijo no quiero ir y fue. Pero en los dos casos, el que dijo que no quería ir es la respuesta que hacen entonces la gente y los fariseos. Y quiero que entonces pensemos en cuando él dice, ve hoy a trabajar en la viña. Un mandato que el padre tiene toda la autoridad para hacer, y los hijos tienen el deber y la obligación a la familia. Y dice, sí Señor, yo voy. Su respuesta muy ortodoxa y precisa. Responde con respeto, responde para complacer. Tiene un porte y costumbre muy piadoso. Responde verbalmente como piensa que el Padre quiere, pero sus sentimientos verdaderos están escondidos. Le digo que sí, pero no voy a ir. Y no fue. El segundo hijo que estoy tratando primero es farisaico, santurrón, hipócrita, piadoso. En su propia opinión, él era muy cercano a Dios, aún diciendo muy bonito las cosas, no fue. El ejemplo que quiero usar aquí es un hombre aquí en El Paso prometió a unos ancianos a renovar su casa, algunos arreglos que se necesitaba hacer, y no sé si fue $2,500 o $5,000 lo que él quería, y les dijo, dámelo de adelantado, y ellos se lo dieron de adelantado, y no cumplió, no llegó, no fue. Y es interesante que aún hoy en día, a través de el internet y a través de las diferentes páginas, hay gente que están prometiendo algo, pero no cumplen. Jesús dijo en Mateo 5:37, antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. No les digas que vas a orar por ellos y no lo haces, o que Dios les bendiga, pero no tienes todo tu sentimiento hacia eso y no estás diciéndolo de todo corazón. Ese es algo de la aplicación, pero la aplicación en esta semana también puede ser cuidado con hacerle promesas a Dios, y especialmente no hagas mandas, porque Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia, y Él quiere que le obedezcamos. En el caso fueron promesas vacías, no es suficiente. Y luego entonces la respuesta a la orden del Padre es ingrato, pero obedece. Los versículos 28 y 29. La respuesta a la orden del Padre es ingrato, pero obedece. Ve hoy a trabajar en la viña. Era su responsabilidad como hijo. El trabajar en la viña representa el trabajo que Dios requiere que cada persona haga. Y Él quiere que tú hagas algo en esta semana. Y Él dijo, no quiero.
Su respuesta grosera, tosca, irrespetuosa, ingrata, rebelde, insubordinada, hecha sin pensar bien. La respuesta de cada pecador cuando Dios inicialmente lo confronta con su pecado muchas veces es así, que no lo piensa bien y responde en no. El supremo creador es tratado sin ceremonia y sin respeto, pero cambió de parecer, se arrepintió, cambió de idea, reconsideró su respuesta. Su criterio cambió, su manera de pensar cambió. Cuando el Espíritu Santo trabaja en la vida de uno y aquella persona responde a su insistencia, entonces va a arrepentirse. Y cuando Dios te ha dicho que hagas algo y no lo haces, entonces es tiempo de arrepentirte y venir a Él. Pero fíjese que Él no solo va a cambiar, sino sus acciones van a dar a conocer su manera de vivir. No solo va a cambiar, sino sus acciones van a dar a conocer su manera de vivir. El ejemplo que puedo usar aquí son dos, uno que fue rebelde en un sentido, pero luego cambió de parecer, y otros que dijeron, sí, quiero lo de Cristo, pero, y veamos los dos. Saulo persiguió a la iglesia insistentemente. Él no quería tener nada que ver con el Señor, pero el Señor Jesucristo en el camino a Emaús lo confronta y él entonces viene a cambiar completamente de parecer y se arrepiente y entonces es usado poderosamente por Dios. Y luego también pensemos en los judaizantes que decían que ellos creían en Cristo y seguían todo, pero les decía a los gentiles y a los otros, mira, te tienes que hacer judío antes de poder seguir a Cristo. Y Pablo les dice, no es así. No es así. El que dice que no, pero luego fue. Y los que dijeron que sí en un sentido, pero no lo tenían de todo corazón. El otro ejemplo que podemos utilizar aquí es Zaqueo, en donde él quiere ver a Jesús y él quiere entender lo de Jesús, y Cristo en el camino lo ve y le dice, ve a tu casa porque hoy me es importante ir y estar en tu casa. Es necesario que yo esté en tu casa. Y cuando se encuentra con él, entonces hay un total cambio de parecer. Aún le dice, mira, si yo he hecho esto, entonces les lo voy a dar duplicado o triplicado. Y luego entonces aún la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Eso fue que él cambió de parecer y siguió con sus acciones para hacerlo. La aplicación para nosotros hoy en día y para ti en esta semana: obedezca aunque rezongas al principio. Si el Señor quiere que tú hagas algo, hágalo y no lo dejes para otra vez.
Si en su palabra o en una ocasión te muestra que puedes hacer bien, fíjense lo que dice la palabra: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. En la aplicación, entonces, si el Señor te da oportunidad, toma esa oportunidad para hacerle bien a alguien a tu alrededor. Obedezca, aunque rezongas al principio, obedezca al Señor. En los versículos 31 y 32, Cristo escudriña conociendo tu corazón. Cristo escudriña conociendo tu corazón. Les pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Pregunta para hacerlos pensar. Ellos dijeron: el primero. Ellos respondieron: el primero, sin darse cuenta que se estaban condenando a ellos mismos. De cierto les digo. Cuando el Señor siempre dice de cierto les digo, es algo que necesitamos llegar a poner en letras grandes lo que va a seguir, porque lo que les está diciendo es: pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Les aseguro, es lo que quiere decir de cierto les digo. Los publicanos y las prostitutas, la gente de mala fama, entran delante de ustedes, entran antes de ustedes. Ellos están enfilados para entrar y ustedes no. Entran delante de ustedes en el reino de Dios, en la esfera en donde Dios habita, en la esfera en donde Dios establece su autoridad en uno. Y eso es lo que les está pidiendo. Y luego les dice: los que no creyeron a Juan, aquellos que pretendían estar esperando el reino de Dios, aquellos que pretendían ser justos, aquellos que decían que estaban en el camino de Dios, pero estaban siguiendo sus propios caminos egoístas. Los que creyeron a Juan, los que no eran religiosos, los que se arrepintieron, no solo se sintieron mal por su pecado, sino cambiaron. Y así nosotros, hoy en día, no es solamente de que te sientes mal de algo que has hecho, sino cambias de parecer en lo que vas a hacer. ¿Lo vieron? Y no cambiaron de parecer. Esos son los que no creyeron. Vieron como los de la mala fama mostraron con sus acciones que se habían arrepentido, y así todavía no le hacían caso para creerle, sino prosiguieron sin creerle. El ejemplo aquí que quiero dar, y esto viene a ser en donde Cristo escudriña el corazón y conoce tu corazón. Una maestra quería enseñarles resta a los niños y niñas que pastoreaban ovejas. El problema fue de que ella no los comprendía. Y entonces lo que usó de ejemplo con ovejas para enseñar la resta no era algo que estos pastorcitos y pastorcitas podían comprender, porque ella les estaba diciendo algo en donde ella no entendía la vivencia de ellos. Y entonces, en vez de esclarecer la resta a estos niños y niñas, los confundió más, porque lo enseñó de tal manera, usando términos de pastores, pero el problema fue de que esos términos
no era correcto en la vivencia de los pastorcitos, de las pastorcitas. Y así entonces llegaron a estar confundidos. El Señor conoce a fondo tu corazón. Volvamos al ejemplo de Zaqueo, en donde el Señor conocía a fondo el corazón de Zaqueo. Sabía que él estaba queriendo buscar algo que no tenía, y conocía el corazón de Zaqueo. Por eso le dijo: es importante que yo esté contigo en tu casa. Y así entonces, como también le era para el Señor Jesucristo que era importante que él pasara por Samaria con la mujer samaritana que la conocía y la llegó a conocer. Y Dios conoce tu corazón. En la aplicación en esta semana llegues a comprender que Dios escudriña lo más profundo de tu corazón. Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón. En conclusión, Proverbios 16:25, cuando llegamos a pensar en esta pregunta, ¿quién hace la voluntad de Dios? En Proverbios 16:25 dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero la realidad llevan a la muerte. Guillermo Carey dijo: yo no pertenezco a mí mismo, ni debo yo escoger. Que me emplee Dios donde le plazca y me dé paciencia y discreción para desempeñarme en mis deberes para su honra y su gloria. Porque algunos pastores le estaban diciendo a Guillermo Carey: no tienes que ir a la India, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y él viene a decir esto: cuando uno reconoce que el camino de Dios es lo mejor para uno, entonces podrás vivir la vida plena, como también llegó a comprenderlo este hombre, y lo que el Señor quiere de nosotros hoy. Uno podrá reconocer que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el camino de Dios, el arrepentimiento es vital para tener un corazón nuevo, un corazón tierno, y Dios infundirá su espíritu en uno. Dios, cuando vienes a Él con ese arrepentimiento y sabiendo que has pecado contra Él, Él te dará un corazón tierno. Cambiará el corazón de piedra a un corazón tierno e infundirá su espíritu en ti. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Promesas vacías no es suficiente. La respuesta a la orden del Padre muchas veces puede ser ingrato, pero si uno obedece, entonces es importante. Pero llegues a conocer que Cristo escudriña conociendo tu corazón, y puedes decir como el salmista: Señor, tú conoces todo. Enséñame aquello en donde te estoy fallando. Muéstrame aquel pecado escondido para que yo pueda entonces hacer y vivir plenamente la vida abundante que tú quieres que viva. Que en esta semana puedas hacer eso, haciendo la voluntad del Señor en la vida tuya. Vamos a orar.
Señor, que en esta semana podamos no usar excusas para no hacer lo que nos pides que hagamos, sino que podamos hacer tu voluntad. Y Señor, podamos venir hacia ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga, tenga buena semana.